Franklin Gutiérrez para poder conversar sobre dos temas que consideramos importantes. Primero, esta resolución que se produjo precisamente en Ibirgarzama, y la segunda estaremos hablando sobre lo que están dando en llamarse vacío de poder o opciones para poder elegir autoridades judiciales, o por lo menos para que no haya, entre comillas, el llamado vacío de poder. Así es que, doctor Gutiérrez, muchísimas gracias por la amabilidad, bienvenido. Bueno, para mí es un placer estar en el canal. A ver, comenzaremos por este primer aspecto. ¿Cómo uno puede pensar que en el epicentro de una organización como es el Chapari, particularmente en Ibirgarzama, se produzca una decisión judicial cuando seguramente un juez o la institucionalidad de esa reunión está bajo control absoluto de la organización y del líder? Claro, lo que pasa es que el sistema de control constitucional en cuanto a jurisdicción territorial en la jurisprudencia no establece algo claro, y más cuando son organizaciones sociales que están desparramadas por todo el territorio boliviano. Cuando alguien se ve afectado y pertenece a un partido político, por más que esté en la frontera con Chile o en Brasil, pero que sea parte de ese partido, que ve afectados sus derechos constitucionales, puede interponer una acción de control constitucional, de constitucionalidad, como un amparo, sí, en esa frontera. Si hay juez, puede hacerlo ahí. No siempre se elige la ciudad, o Sucre, o La Paz, o la capital de ese departamento. Puede hacerlo con el juez más cercano, y en este caso ha sido Cochabamba, y lo que se cuestionaba a esta autoridad es que era del ala y vista. Entonces, pese al bloqueo, ¿no? Cuando hay bloqueo, las audiencias se suspenden porque las partes no pueden llegar. Claro. Pero en este caso se llevó a cabo igual la audiencia, y bueno, ya conocemos el resultado, que a mi criterio este resultado no es de fondo. A ver, iremos por partes. Este tema del resultado, ¿qué plantea primero el amparo? ¿Qué le dice a la jurisdicción constitucional? Bueno, le dice, mire, este recurso de revisión que hemos planteado nosotros no ha sido bien tratado por el Tribunal Electoral. Porque primero nosotros hemos pedido una audiencia oral, sí, para poder fundamentar una prueba con juramento de reciente obtención bajo el principio de oralidad, y eso está en la Constitución. Entonces, en palabras más simples, queríamos ir a una audiencia y exponer esa prueba, pero el tribunal les ha negado. Entonces ellos dijeron, derecho a la petición se nos ha vulnerado. Un requisito para el amparo. Otro, que decían que no hay fundamento, no se ha interpretado bien los estatutos, no se ha cotejado bien la valoración de la prueba, se ha alejado de la razonabilidad, y que por lo tanto amerita que esa resolución vaya a un control constitucional. Entonces, con esos argumentos, la juez, más allá de emitir un fallo muy largo, repetitivo de normas, falla concediendo la acción de amparo y diciéndole al Tribunal Electoral, sí, dicte nueva resolución, vuelva a valorar conforme a las recomendaciones que se está dando en esta resolución, y haga caso y no vulnere el derecho a la petición. Entonces le da 3 días. O sea, 3 días mañana hábiles, ¿no? O sea, el jueves o el viernes. Hoy día 1, sí, hoy estamos en qué día? Hoy es martes, miércoles, el jueves se le cumple el plazo para el Tribunal Electoral para emitir una nueva resolución. Entonces hay que esperar como fundamento, porque puede ser en el fondo lo mismo, sí, o puede, en 3 días va a convocar a una audiencia. Ahí deberían pedirle complementación y enmienda, ¿no? Claro. A la juez de sentencia, claro, y decirle, a ver, señora juez, si usted está diciendo que se ha vulnerado el derecho a la petición porque no han convocado una audiencia oral, ahí deberían decirle, a ver, 3 días es poco porque tienen que convocar a una audiencia para tratar la prueba. Claro. Entonces ahí hubo un error de todas las partes, tanto de los que han planteado la acción de amparo como las que han defendido, y del órgano electoral. Ahí al parecer los del órgano electoral quedaron quietos, no fueron tan activos, no defendieron bien su resolución, y dijeron, podrían haber dicho, no, complementación, enmienda, 3 días es poco, tengo que convocar a una audiencia oral y no me va a dar tiempo, deme 5 días. Al menos. Más razonable. Sí. Pero no dijeron nada, entonces ¿eso qué significa? Que no creo que la lleven la audiencia mañana y luego hagan otra vez otra resolución. O sea,
¿Solución de fondo va a haber? No creo. Se va a repetir el fondo, o sea, se les va a decir no han cumplido con los requisitos, van a fundamentar mejor y ahí terminó. Ahora, si es que la resolución es contraria del ala de los arcistas, va a venir otro amparo a esa resolución, van a decir, ¿qué les pasa a ustedes, señores miembros del órgano electoral? Ustedes con estas determinaciones están avalando una discriminación que a nosotros, las Bartolinas, por ejemplo, no nos han convocado. Y usted está homologando una decisión donde nosotros nos hemos quejado y hemos dicho no nos han convocado y son 3 organizaciones fuertes. Sí. Los interculturales, por ejemplo, y van a decir acción de amparo. Porque acá hay prevaricato además, resoluciones contrarias a la Constitución y hay un proceso penal que está por medio porque la discriminación está penalizada. Claro. Entonces no va a haber otro amparo. Entonces el problema no se está solucionando con esta determinación de esta juez, sino que si se va a dictar una nueva resolución, pues por un lado, por el otro, va a haber siempre ataque. Es decir, vamos a asistir todavía a acciones, contracciones, acciones jurídicas. La última acción, que va a ser si es que el órgano electoral le da la razón a la de Evo Morales, bueno, el Congreso de la Ocaña será válido. ¿Y qué van a hacer los del sector que no han sido convocados? Le van a meter un amparo y al final todo va a ir en revisión a Sucre. Sucre va a acumular los 2 amparos y va a tomar una decisión de aquí a 6 meses. Pero ¿qué va a pasar con el 2025? Ese es un problema. El problema se va a ir a Sucre, entonces a los de Sucre hay que decirles apúrense. Pero viene el 3 de enero, y ahí vamos al otro tema, en que el señor ya no tiene incompetencia. Terrible. Porque además mi amigo Marcelo Silva, que no está ahora aquí conduciendo con nosotros, nos decía, yo creo que finalmente esto no va a ser en el ámbito de la ley, sino en la calle que se va a solucionar. ¿Hasta qué punto podría dar? Yo creo que va a ser los dos, porque ya la calle ya se ha visto. Pero el tema del órgano electoral ya has visto masistas, ¿no? Sí. Aunque en menor número a lo que antes convocaba Evo Morales, 6.000 personas, hoy puedes ver 2.000, no hay mucho. Es que ya no tiene a los funcionarios públicos. No tiene una Entonces ya es menos, no menos. Pero de todas maneras no deja de ser un partido grande y que podría sacar gente a las calles y él se puede enfrentar en las calles, ¿no? Ahora entremos a lo que se dio pie, que en este caso es la legalidad, legitimidad, voy a utilizar esos 2 términos, de los administradores o de las cabezas de la justicia en nuestro país. A ver, yo encuentro 2 escenarios y hace un momento atrás le comentaba al diputado Carlos Alarcón. Veo un escenario de analistas y juristas que dicen, no, cualquier cosa en la Constitución no vale. Y hay otro grupo que dice, no, hay que encontrarle una respuesta porque hay la respuesta. Y en la respuesta ahí está el Ejecutivo, el Legislativo y el propio órgano electoral. A ver, intentemos entender. ¿Constitucionalmente hay solución a un vacío de poder, entre comillas? En este caso no. Sí. Yo he escuchado hablar mucho salida constitucional. Sí. A ver, revisemos los 410 artículos de la Constitución. En ninguno habla de salidas. A ver, si esto sucede, esto utilicen, no dice eso. La Constitución da tiempos constitucionales que deben cumplirse. Y es lo primero que se ha incumplido. Como ya los tiempos no se pueden retroceder, no hay magia, entonces ya se vulneró pues. Precluyó derechos. Y ahí tiene que haber responsables. Y la responsabilidad radica en la Cámara de Diputados. La de senador se salvó a tiempo, lanzó la ley, les pasó la pelotita, diríamos, a la Cámara de Diputados y ahí se paralizó todo, se empantanó y ahí viene la responsabilidad de ellos. Entonces, los plazos vencieron y el 3 de enero esto va a explotar. ¿Y qué va a suceder? Un quiebre en el orden constitucional. Pero para evitar esa erosión, diríamos, constitucional que se va a dar, ¿qué solución le damos? La Constitución no nos da solución. Debemos acudir a los principios constitucionales. Un primer principio constitucional, y esto lo puedo debatir con cualquier diputado, jurista, porque es un tema de teoría constitucional y yo creo que los constitucionalistas de avanzada que han estudiado modernos y que tienen maestrías, doctorados, me van a entender. Cuando la ley no da, se acude a los principios. Hay un principio elemental que está en grave peligro, que es la democracia. No solamente la democracia, otro principio elemental que es la seguridad jurídica, aunque
es parte de las vertientes del debido proceso, la seguridad jurídica, porque hay un mundo litigante que está a la espera. Otro principio que es la paz social. Ante el peligro de estos bienes jurídicos que están tutelados por la Constitución y que tienen respaldo de Promine, de derechos humanos, el órgano legislativo que es el encargado de dar la solución, pero ¿cómo va a dar la solución? Entonces yo agarro el escenario de los actuales magistrados. Prorrogarles el mandato, la gente no quiere porque están muy cuestionados. Y prorrogarles el mandato es decir, bueno, a ver, yo le estoy cuestionando corrupción, aunque justo pagan por pecadores, no todos son, pero el órgano judicial está visto así. Y que yo le diga, a ver, usted usted es corrupto, siga nomás. Eso el pueblo no acepta. Ya. Hay otro proyecto de ley del Senado que dice, vamos a declararlos en comisión y que el Consejo de la Magistratura dé una lista y de esta lista vamos a elegir. Lo mismo. Eso no soluciona nada. Tampoco viable. Porque además en medio está el hecho de que la Constitución a la Asamblea solo le dice, usted manda la lista para que el pueblo defina. Claro. Ahora esa lista, ¿cómo se elige? Ahí tiene que haber consenso y un pacto social entre todos los partidos y creo que seguir prorrogando el mandato de los que se aplazaron no es bueno. No es bueno, por un medio ni por otro. Lo que yo creo que tiene que haber un pacto social de decir, busquemos unos buenos abogados autónomos, garanticemos su independencia hasta que esto se subsane y recién activemos la voluntad del pueblo. Yo creo que es la mejor solución. ¿Y cómo se va a hacer eso? A través de un pacto con ley. El otro sería que el presidente utilice el decreto supremo y él diga, yo pongo a estos ministros, la Suprema a ellos, Tribunal Constitucional a ellos, y se acabó. ¿Van a aceptar aquello? Es mejor que el legislativo trabaje aquello. Que el Ejecutivo haga algo de esas características, ¿no podría significar más adelante alguna acción jurídica? Puede, todo puede. ¿Por qué? Porque lamentablemente en Bolivia ya se ha roto el orden constitucional, ya está roto. Las autoridades que vengan ya no tienen legitimidad, pueden tener legalidad, pero no tienen legitimidad, porque sin legalidad y legitimidad no hay constitución. Entonces, como no hay legitimidad, yo pierdo el juicio en materia penal, puedo acudir contra el Estado, un juicio internacional, es decir, a mí me han juzgado con autoridades que no son legítimas. Y puedo demandar al Estado boliviano. Y pueden ganar. Pero por supuesto, pueden ganar, porque y ahí viene la repetición a los malos diputados que no han sabido hacer su papel en las sesiones y elaborar una buena ley, ¿no? El que encuentren esta otra salida legal, ¿podría impedir este tema? No. Puede impedir si hay consenso. La coordinación de poderes está en la Constitución. El Ejecutivo puede coordinar con el Legislativo, pero no puede coordinar con el Judicial. ¿Saben por qué? Y aquí ha habido un error grave de los diputados. Cuando los diputados le dicen, vamos a llevar en consulta al Tribunal Constitucional y al órgano judicial, dicen, ¿no? Sí. A ver, le dice, tú ya te vas a ir, te consultaré, ¿te vas o no te vas? Pero por supuesto, el otro va a decir, no, me quiero quedar, no me voy a ir. ¿Absurdo o no es absurdo? Totalmente. Totalmente absurdo. O sea, a los diputados, ¿qué les ha pasado? Entonces, solamente debe haber coordinación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y pare de contar, porque el Tribunal Constitucional y el órgano judicial tienen que irse. O sea, no puede haber una salida desde el plano del órgano judicial. No, pues, porque ellos materialmente, humanamente, ya están fuera. Porque hay corrientes que están manejando que al presidente le costaría mucho políticamente el nombrar por decretazo. Entonces están apostando a que haya del propio Tribunal Constitucional una decisión y sería un poco como autonombrarse una prórroga. Por supuesto, pero si ellos ya no están desde el 3 de enero no tienen legitimidad y prácticamente están con un pie afuera, ¿cómo les vamos a decir, a ver, ya quédate? ¿Cómo haces para quedarte así? No, y más si tienen censura del pueblo. El pueblo que es el soberano, que ellos no tienen mucha legitimidad, es un porcentaje mínimo por el cual están en esos cargos.
Pero si la mayoría del pueblo le dice, no, este señor, no, acá ellos se aplazaron, se tienen que ir, ¿por qué yo les voy a consultar? Pero ahora viene aquí un tema político. ¿Y por qué digo un tema político? Porque, entre comillas, el prorrogarse, el objetar el color de la tinta, etcétera, es que ha llegado al lugar al que hemos llegado, era un objeto de intentar mantener bajo su control el órgano judicial. Claro. Ahora, dado el contexto, podría más bien tener el efecto contrario, porque finalmente pudiera recomponerse y darles algún nivel de independencia al órgano judicial. Claro, por eso ese pacto social entre el Ejecutivo y el Legislativo es muy importante. De decir, para este órgano convocaremos a otra gente que no sean ellos por un tiempo, para mí 3 meses poco, por lo menos 6 meses, que administren justicia, que no dejen en inseguridad al pueblo litigante. Mientras tanto vamos trabajando una nueva ley, una buena ley, para cumplir la Constitución. La Constitución ya está quebrada, pero para que sean elegidos bajo voto popular hay que trabajar muy bien, desde el punto de vista como cuáles. Uno, ¿cómo tomo exámenes? Por ejemplo, se les han dicho, no, exámenes orales no, es una barbaridad. Yo quiero que dé oral, porque ¿cómo vas a resolver un fallo? Una apelación restringida, un recurso de casación, ¿cómo vas a resolver? Entonces yo solamente voy a saber si él tiene capacidad tomándole un buen examen, no preguntándole, ¿cuándo se fundó Bolivia? No, nada que ver, ¿no? Sino hubo esas preguntas, ¿no? ¿Cuántos departamentos tiene Bolivia? No, sino preguntas de fondo, preguntas técnicas, porque son cargos jerárquicos y muy académicos. Entonces, el examen es importante. El que no esté preparado no se va a ir a quemar y va a decir, yo me postulo, como sea, a ver, que se presente con la prensa, en público, a dar un examen oral. No lo va a hacer por no quemar a su familia y no quemarse. Pero la gente que ha estudiado sí se va a presentar. Claro. Se va a presentar. Ahí el pueblo dice, es valiente. Y tiene la confianza del pueblo. Ahora, sobre la base de, organismos internacionales, diferentes actores internacionales, nacionales, etcétera, han mostrado una situación terriblemente complicada en la justicia de nuestro país. Por demás sabemos. ¿Esto es añadirle la última gota para que esto sea una crisis total de la justicia? Total. El 3 de enero, sí, la justicia en Bolivia se derrumba. Y Bolivia va a ser el primer país de crisis en el órgano judicial. El que va a llevar la punta, la cabeza, va a decir, el peor país que tiene administración de justicia es Bolivia. Pero hay una máxima, o el dicho popular y el saber científico también dicen que las crisis son las mejores oportunidades para una reestructuración. Puede ser. Pero ¿cuál es el procedimiento? Depende del procedimiento. ¿Y si hay la decisión política? Y si hay la decisión política. Por eso yo te digo, si la justicia en Bolivia está en crisis, ¿la crisis quién la hace? Las personas que están administrando justicia. Pero si yo le voy a decir, quédate un poco más, prorrógate o te consultaré, ¿qué opinas? ¿Qué estoy haciendo? Está mal, pues. Entonces yo desde otro punto de vista tengo que empezar esa crisis y darle un buen procedimiento para que el pueblo me entienda y diga, en la Constitución no está la solución, pero estamos utilizando principios constitucionales para darle la solución. Ya estoy encaminando bajo principios constitucionales la solución al conflicto para luego aterrizar en la democracia popular y una vez sacada una nueva ley bien trabajada, con consenso político y social, porque hay que bajar al pueblo y decir, se va a elegir a los mejores bajo esta ley, esta modalidad, y el pueblo va a elegir. Ahora, ahí solucionamos todo. Considerando cómo está reflexionando políticamente el gobierno, porque se habla de que la cabeza del órgano judicial es el Ministerio de Justicia, ¿será posible pensar en esta alternativa realmente? No creo que hayan dicho eso,
porque la cabeza del órgano judicial no puede ser el ministro. Claro, no, estoy diciendo políticamente. Todo el mundo en el dicho popular sabemos bueno. que lo que Lima dice un poco que hace el espacio jurídico. Pero bueno, nosotros manejamos así Es así, ¿no? Antes con el MNS era igual, ¿no? Claro, sí, no, O sea, siempre lo que Sáenz Verazaín político. diga salen los fallos supremos. Sí. Por eso había el buffet Sáenz Verazaín. Claro. Y todo el mundo quería estar detrás de ese buffet, cobre lo que cobre, ¿no? Claro. Entonces, no. O sea, yo creo que el tema del Ministerio de Justicia es otro. Poner proyectos de ley, sí. Pero en este caso tiene que ser un Ministerio de Justicia que entienda como yo estoy entendiendo. Que no puedo yo pedirle opiniones al órgano judicial porque él se está yendo. ¿Será posible pensar si evidentemente a partir del 3 esto es caótico, es complicado, ¿será posible que haya una conciencia del pueblo suficiente como para llevar acciones o solo entre los actores políticos y jurídicos se encontrarán los elementos que solucionen? A ver, el pueblo litigante no está organizado. Sí. A los demás no les interesa. No les interesa. Prácticamente el órgano judicial no se hace sentir en los comerciantes, la economía es lo que les interesa a ellos. Sí. Solamente es para el mundo litigante. Claro, ese mundo litigante no está. A los demandados les conviene la crisis, que se alargue el tiempo. ¿Quién se ven afectados? Las víctimas. Sí. A los que se les ha estafado, a los que se les ha vulnerado su contrato. Esas personas no se pueden organizar. No pueden. Entonces, ¿qué está pasando? Acá no hay pues una voz de un control social. El control social está en la Constitución. Sí. ¿Conocen ustedes al hombre que hace el control social al órgano judicial? ¿Saben quién es? ¿Quién lo ha puesto? El gobierno tiene la obligación de colocar un hombre fuerte que sea el control social, no el ministro de Justicia, no el viceministro. Ese hombre de control social tiene que ser autónomo, que defienda los intereses del pueblo y que le diga, yo estoy ejerciendo control social y voy a defender a nombre de los litigantes este conflicto. ¿La ley prevé eso? Claro, el control social está pues en la Constitución y hay ley de control social, pero todos se han olvidado del control social a la Fiscalía, todos se han olvidado del control social al órgano judicial. ¿Por qué se han olvidado? Pues no les conviene acordarse. Porque ahí se puede delatar a los corruptos, a los jueces que piden dinero, a los fiscales que hacen corrupción, al consorcio de jueces, abogados, a aquellos que quieren dar plata para ser jueces, a esos consorcios, se los puede delatar con un buen control social y eso es lo que el pueblo quiere. Qué interesante. Bueno, como siempre, nuestro tiempo se ha cumplido. Agradecemos la gentileza al doctor Franklin Gutiérrez por la amabilidad. Ya estaremos hablando de otros temas. Cuando ustedes quieran. Además, es menester el poder reunirnos probablemente el 3 o el 4 y decir, ¿y ahora qué hacemos? Claro, ahí va a ser el problema. ¿No? Y yo te aseguro que ahí yo voy a tener la razón. Va a ser crítico eso. Muy bien.